Creación de una base de datos. Bueno, para la creación de una base de datos es recomendable contar con un manual o catálogo de precios unitarios. Existen diferentes catálogos dependiendo de los países. Por ejemplo, aquí en México tenemos uno que es el de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y en ese catálogo tenemos un listado de precios unitarios. El precio unitario es un desglose de material, mano de obra y herramienta que empleamos para el desarrollo de un concepto de construcción. En este catálogo podemos obtener esta información de manera detallada. Ahora bien, del catálogo vamos a ocupar nosotros la información referente a conceptos de obra, conceptos de materiales, de mano de obra, básicos, etc. Y del mismo también tomaremos de referencia las unidades que vamos a emplear en cada concepto, etc. Ok, vamos a ver cómo se crea una base de datos. Para la creación de una base de datos tenemos que tener habilitado el menú de cálculo y dar clic aquí en la opción de editar base de datos. Vamos a dar clic aquí en la opción de crear base de datos. Aparece esta advertencia que dice: ¿desea crear una base de datos? La creación de base de datos es una acción inmediata. No podrá deshacerla guardando datos desde el diálogo de edición de base de datos. Le vamos a dar clic en crear nuevo. Y ahora en la opción de guardar ítem de biblioteca seleccionamos la opción de examinar. Y vamos a guardar en una carpeta especial esta base de datos. Voy a crear una carpeta que se va a llamar base de datos básica. Le doy doble clic y ahora voy a poner el nombre de la base de datos. Tengo de límite nada más 16 dígitos. Entonces lo que puedo escribir será lo siguiente: le voy a poner base básica y le doy guardar. Ahora va a aparecer aquí en el listado dicha base. No tiene nada todavía. Voy a empezar creando unidades. Crear unidad. Aquí en la opción de crear unidad voy a ponerle aquí el nombre de la unidad. Por ejemplo, metro M. Voy a dejar esto así como está, sin habilitar. El ancho va a ser el ancho que va a tener la columna del dato. Lo voy a dejar en 11 como está aquí. Decimales los voy a habilitar en 6. La unidad de conversión no la voy a emplear. Después, para seguir creando nuevas unidades, me regreso aquí a la opción de crear, unidad, y repito la operación. Metro cuadrado, decimales, 6. Después crear, unidad, metro cúbico, decimales, 6. Y así repito. Una vez terminada la creación de las unidades, vamos a comenzar a crear llaves. Selecciono aquí la carpeta de la base de datos. Le doy crear. Ahora vamos a ocupar nosotros claves. Las claves van a ser la función de lo que van a ser la clasificación de las partidas de trabajo. Vamos a comenzar con la primera. Le vamos a poner nosotros preliminares. En los catálogos de precios unitarios también se maneja ese tipo de clasificación. Aquí, por ejemplo, tengo preliminares y tengo todos los conceptos que tienen que ver con esa clasificación. Aquí después tenemos lo que es edificación. Aquí está, edificación. Y después tenemos lo que son instalaciones, en este caso alcantarillado, agua potable, pavimentos y alumbrado.
De la misma manera que hice con las unidades, voy a ir dando de alta de vuelta lo que son las partidas. Me voy aquí a seleccionar la base de datos y le doy crear clave de nuevo. Se crea una clave que no tiene título. Si se dan cuenta, el código va a ser consecutivo. La primera fue 001, la siguiente es la 002. Y aquí le ponemos edificación. Después creamos de vuelta otra clave. Y repetimos la operación hasta tener todas listas. Adicional a las claves de las partidas, tengo aquí unas adicionales que son referentes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, básicos, conceptos y costos. Estas las voy a emplear yo para tener los desgloses de los precios unitarios. Ahora lo que sigue es ir creando componentes. Los componentes van a ser, en este caso, los conceptos de obra. Esos conceptos de obra se van a ir creando en cada carpeta. Por ejemplo, en preliminares, al momento de crear el componente, automáticamente se va a crear una subcarpeta en la cual van a aparecer los componentes. Ahora voy a tomar de referencia este catálogo. En donde está la clave voy a colocar la misma clave que tengo aquí en este catálogo. Sería más bien en el código. Por ejemplo, este de trazo y nivelación, que es el B01.044. Nombre del componente sin título. Le vamos a poner aquí parte de lo que está aquí. Lo voy a copiar, control C, y aquí lo voy a pegar, control V. Esto va a estar limitado, este nombre. No va a alcanzar el campo a tener toda la información. Esto lo vamos a poner después nosotros en un descriptor. Ahora, en la cantidad, vamos a dejarlo aquí como la unidad. La unidad, que sería 1. La unidad tendríamos aquí que elegir la unidad que corresponde, que es metro cuadrado. Y la cantidad de referencia, le vamos a poner nosotros en qué se va a basar la medición del trazo y nivelación. En Archicad tenemos estas opciones. Ítem, que se refiere a elementos individuales, objetos. Longitud, que va a tomar en cuenta la longitud del elemento. Superficie A, B y C. Va a tomar en cuenta, por ejemplo, si fuera un muro, la superficie A se refiere al área que tenemos en la línea de referencia. La B, el área que se encuentra en la cara opuesta a la línea de referencia. Y la C es el contorno que está alrededor del muro. En este caso son las caras laterales del muro. Y por último, volumen, que se refiere al volumen del elemento. Entonces, como referencia, voy a tomar para el trazo y la nivelación la superficie A. Voy a crear otro componente, igual en esta misma sección de preliminares. Le voy a dar aquí crear y selecciono componente. Se va a crear otro igual en esta misma subcarpeta y vamos a ponerle aquí este código, que es el de excavación. Lo ponemos aquí el código y el título. Copiaré de vuelta toda la descripción y la colocaré aquí. Cantidad 1, unidad, metro cúbico. Cantidad de referencia, voy a seleccionar el volumen. Y listo. Con este proceso voy a crear los componentes que serán otra cosa que los conceptos de obra en cada carpeta que yo necesite. Ahora, estos componentes van a necesitar una descripción larga. Para eso nosotros tenemos que crear descriptores. En la carpeta de preliminares coloco el cursor y le doy aquí crear descriptor. Y aquí lo tengo.
el descriptor debe tener el mismo código que el concepto en este caso. Y el primero es este, el B01.04. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Y en el descriptor sin título lo voy a sustituir por la descripción completa del concepto. Listo. Le doy a suprimir aquí. Ahí está. Ahora, esta opción, además de poder contemplar la descripción completa del concepto, también me permite a mí agregar especificaciones de trabajo. Aquí puedo agregar la especificación del trabajo, de manera que en los reportes de listado tenga yo no solamente la descripción del concepto, sino también igual su especificación de trabajo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para crear otro descriptor. Y ahora voy a crear el de excavación. Lo pego aquí en el código. Y ahora copio la descripción completa. Listo. Ahora ya hemos creado lo que son las partidas, los conceptos de las partidas con su descripción y con su unidad. A su vez también igual hemos referenciado los conceptos a una cantidad de referencia. Por último le vamos a dar aquí en cerrar y se van a guardar los cambios, guardar. Ahora vamos a ir a la carpeta en la cual guardamos la base de datos. Vamos a ver que se han creado diferentes tipos de archivo. Tenemos uno que se llama list, que es el que guarda los listados de la base de datos. El otro que es comp, que guarda los componentes. El que se llama crit, que guarda los criterios de referencia. El que se llama desk, que guarda los descriptores. Key, que guarda las llaves, en este caso de los conceptos. Unidades, que guarda las unidades. Y por último este que se llama master GDL, que es el que en sí enlaza estos archivos con Archicad para que le den lectura. Si le doy doble clic a cualquiera de ellos, lo puedo abrir como si fuera un texto. Y aquí va a aparecer todos los conceptos. Esta base de datos la tengo en venta en la página de Facebook. Si desean alguna información me pueden hacer un comentario agregando su correo electrónico. Además tengo una para el programa S10. Y en México tengo lo que es espacios educativos, datos de vivienda y estoy armando una para República Dominicana. Bueno, hasta aquí el proceso de cómo crear una base de datos y en la siguiente vamos a empezar a ver cómo utilizarla para cuantificar.